Bueno, señores, estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy hablando con la licenciada Rosa Ariza de Valera y con el doctor Jorge Morillo, psicólogo, doctor en psicología, hablando sobre la violencia escolar. Jorge, antes de irnos a la pausa. Amaury, déjame puntualizar algo, y por la manera como tú lo terminaste, porque tú ejerciste violencia en la coordinación del espacio con la opinión que yo había emitido. Entonces, Adelante, violento. sí, sí, sí. Adelante. Sí, entonces, óyeme esto, simplemente se está contextualizando, simplemente se está contextualizando. No se puede hablar de la violencia escolar por sí sola, es ponerse a poetizar. Y el que está poetizando no está enseñando, no está educando. ¿De acuerdo? Simplemente es señalado que en medio de una sociedad violenta hay un sistema educativo y que ese sistema educativo, teniendo recursos, no está llenando los requerimientos que debe llenar para la formación de un ciudadano que viene desde el 60%, 65% de nuestros estudiantes viene de barrios carenciados y que en esos barrios carenciados solamente se puede subsistir con la cultura de la violencia, porque eso es lo que está pasando. Entonces, ese es el producto que va a las escuelas. Entonces, analizar ese fenómeno en las escuelas sin tener en cuenta ese contexto es llevar una escuela a la luna, Mauri. Permíteme hacer la intervención. Que Adelante. es un escenario integral. O sea, no podemos aislar al sector donde la comunidad, donde se vive, a la familia, a la sociedad, a la escuela. Creo que debemos de ver esto de manera integral y cada escenario juega un papel en ese proceso educativo. Desde la justicia hasta el parque, en el sector donde se crece, ahí la escuela, y cada uno de esos escenarios tiene un papel. Yo pienso que no es, tal vez el concepto no es violencia escolar, sino cómo esta violencia de la sociedad se está manifestando en la escuela, dentro de las escuelas, dentro de los colegios, y el papel que juegan los actores dentro de ese contexto escolar frente a este proceso. Porque de alguna manera lo que estamos viendo, donde todo el mundo se está escandalizando, es una manifestación de la misma violencia que está ocurriendo en los sectores que la estamos viendo dentro de las escuelas. Y la pregunta que nos hacemos: ¿qué está pasando con la escuela? O sea, ¿dónde están los controles? ¿Dónde está el proceso educativo? ¿Dónde va ese proceso de enseñanza ante esos actores de cómo manejar y gestionar sus emociones y los conflictos? Claro. Exactamente era lo Pero que yo le planteaba. A la escúchame, escuela. Rosa. Sí, doña Rosa, es que a todo esto hay que ver que el concepto de violencia escolar existe, pero no porque nosotros no lo hayamos inventado. Claro. Es que la violencia escolar como fenómeno está, y no podemos nosotros suprimir el hecho de que porque una sociedad se exprese violencia, cuando esa violencia se ejerce en el hogar, entonces es Violencia violencia doméstica. intrafamiliar. Exacto. Es violencia doméstica o intrafamiliar. Y no podemos decir, no, que eso no es. No. Es que hay una tipificación. Si usted va a la República, vámonos a Estados Unidos, ¿verdad? Hay 5 tiroteos que han sido de los más mortales en la historia de los Estados Unidos. Por ejemplo, en lo que va de año, hay 19 tiroteos en escuelas o en universidades con al menos un herido. Y eso está tipificado como violencia escolar. Eso se da en ese escenario. No podemos sustraernos. Podemos entonces, naturalmente, que aprovechando a estos dos expertos, ver por qué se da en el escenario de la escuela, cuando hemos dicho nosotros que la escuela es como ese oasis que tiene el niño para disfrutar. El recreo, por ejemplo, para muchos niños es un tormento. ¿Usted sabe por qué?
porque es el escenario donde a él le hacen bullying, donde le jalan los moños, le quitan la merienda, donde lo escupen, le quitan la merienda. Sí. Entonces eso se ejerce es en la escuela. El aporte que nosotros podemos hacer es que por qué carajo eso se da en la escuela. ¿Cuáles son los ingredientes que intervienen para que la escuela, que es un lugar donde el profesor y el alumno, donde los padres, o sea, todo el escenario, todos los actores confluyan en pro de un producto que es la formación integral de un ser humano, porque ese lugar es el que se ha elegido para caer a tiro en Estados Unidos o caerle a machetazo y cortarle un brazo a un muchacho? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sí, doctor, efectivamente es lo que yo le decía. Mire, yo no está tipificada la violencia y yo no estoy de acuerdo con la tipificación, aunque la respeto. Violencia es violencia ejercida en diversos escenarios y se le ha puesto el apellido del escenario donde es ejercida. ¿Qué es lo que ha pasado con la escuela? Yo planteaba al principio, nosotros, vamos a hablar de nuestra escuela, se ha quedado atrás en la educación de las emociones. Las emociones hay que educarlas como se educa cualquier otra cosa, como se crean los hábitos alimenticios, como se crean los hábitos de lectura, como se crean los hábitos de higiene. Así mismo se crean los hábitos de higiene mental y de higiene emocional. ¿Qué ha pasado con el profesorado? No tiene la formación que demanda hoy la escuela para esa enseñanza de manejo de emociones. ¿Qué ha pasado con la escuela también? La imagen de la escuela como tal, como institución, ha quedado muy atrás. En esta semana pasada yo vi que incendiaron 2 aulas en una escuela. ¿Quién incendió esas aulas? Personas que no saben lo que es una escuela. Entonces hace falta, como decía un pensador por ahí, volver al principio de la historia para rescatar la historia y hacer de nuevo la historia. Entonces hace falta una formación de maestros basado en la imagen del maestro, la imagen de la escuela y la educación de las emociones. Hace falta volver a la familia. A la familia hay que darle educación y responsabilidad. No vamos a hablar de la historia que nos dolió a todos y que terminó en 1961, pero el papá que no asistía a la escuela tenía que ver a un inspector en su casa. Había un seguimiento para que el papá estuviera cerca. Entonces, evidentemente, la escuela con la función social no está cumpliendo, que es de integrarse y de integrar a la sociedad en base a la formación de ese ser humano feliz que tenemos que rescatar. Hablaban del recreo. El recreo es una tortura. Los niños andan con la mochila encima. No hay recreo en las escuelas. Cuando un niño tiene que andar con la mochila encima porque le roban el lápiz, le roban el cuaderno, él no tiene recreo. Él tiene adrenalina cuidando la mochila. Entonces, él no aprende cuando vuelve al aula porque él no tiene un cerebro listo para aprender. Claro. Es un cerebro que está cuidando los bienes. Entonces, hay que repensar la escuela. Hay que reeducarnos, porque yo no digo que se desaprende, tampoco creo en el término de desaprender. El ser humano no desaprende, se reeduca quizás, organiza los nuevos conocimientos. Entonces, el planteamiento es ese, es volver a retomar las imágenes fundantes de la educación. Con relación a estos actos violentos que se han registrado en las últimas semanas, han salido varias informaciones. El director de Relaciones Públicas de la Policía Escolar, Diego Pesqueira, ha dicho que de acuerdo a las estadísticas de años escolares anteriores, estos casos de violencia son comunes al finalizar el año escolar. ¿Entiende usted que esta es una declaración acertada? Estamos volviendo más violentos, se está visibilizando más cómo es el asunto. Morillo. Primero, partiendo, quisiera como aterrizar esto y ponerlo en el día a día. Si yo le digo que esos dos jovencitos que incendiaron las escuelas no era la primera vez que cometían un acto de ese tipo. Eso no es verdad. Exactamente. O sea, ese hecho no fue aislado.
este otro jovencito que lo tiraron por una escalera y después le dieron con un tubo dentro del ámbito escolar, dentro de la escuela, esos hechos no son aislados. No. Hay una cantidad de eventos, que todos los días ocurren en las escuelas que todos lo saben. Ojo, todos los que hemos trabajado dentro del ámbito educativo, dentro de una institución educativa, sabemos que no hay secretos. Sabemos quién está consumiendo droga, sabemos quién es el delincuente que es parte de una pandilla afuera, sabemos a quién toman de tonto, al que le quitan la comida todos los días, sabemos al que le ponen nombre, sabemos el que roba, sabemos el que no roba, sabemos la niña que empezó a iniciarse sexualmente. En las escuelas se sabe quiénes son los profesores que enamoran a los estudiantes dentro del ámbito escolar. Miren, o sea, y lo que hemos trabajado en estos escenarios educativos, no solamente como estudiantes, sino dentro, como en mi papel como psicólogo por muchísimos años trabajando en un ámbito educativo, uno se da cuenta que todos saben lo que ocurre dentro de las escuelas. Todos lo saben. Ahora, empezar ahora el manejo de la disciplina, el manejo del orden. Empezó primero con un encargado de disciplina, luego vino un teórico y dijo que no, que son los profesores que tienen que trabajar con la disciplina. Entonces, de repente un profesor que tiene que estar en un aula metido, manejando la disciplina, cuando llegue también el momento del recreo, le toca ir a un lugar para también manejar la disciplina desde ahí y volver otra vez al aula. Y después aparece otro teórico, me perdonan quizás la manera como tan despectiva como expreso emocionalmente este hecho. Lo que pasa que es un elemento que me mueve personalmente, porque sé lo que está ocurriendo. Un policía escolar, o sea, pero si la policía no es capaz de resolver un problema en el barrio, lo va a resolver en la escuela. Un policía escolar es alguien que te puede manejar un tema hacia afuera de la escuela, pero no hacia adentro. O sea, entonces pienso que no hay, y si la hay, no me la sé, una estrategia real de cómo manejar la convivencia, porque nosotros estamos viendo los extremos. Estoy hablando de convivencia. A veces ponerle un nombre despectivo a un jovencito que todo el mundo y a veces hasta los profesores entran en el juego, fulanito cabeza de qué sé yo qué, sí. ¿Ya? Ese elemento es violencia sobre ese jovencito que está ahí, que ejerce un impacto en el futuro. O sea, y todos lo saben, todos lo manejan, y no hay una estrategia de convivencia, de armonía. Alguien que pueda entrar en la mano con la familia, con los profesores, con los otros estudiantes, los otros compañeros. Quienes manejan la disciplina dentro de las escuelas son los mismos que ejercen la violencia dentro de la escuela, que a veces a todos los profesores le tienen miedo. Hey, Jorge, una pregunta. ¿Qué efecto tiene dañino? ¿Qué efecto deleterio tiene el que a un muchacho que se llama Juan Pérez le pongan Juan o cabeza de huevo, o que le pongan el mote que se le ocurra en base a una característica física, el bico, el tuerto? O sea, en fin, ¿qué efecto tiene eso en ese sujeto? Mira, todo abusado tiende a abusar. Todo abusado abusa. Todo abusado tiende a abusar. Entonces, en ese sentido, la escuela se convierte en un reproductor de la violencia social. En el escenario donde dejan que ocurran, y los profesores, cada quien que no pueden bien. Mientras un profesor está tratando de dar un contenido docente, y con un prestamista que está afuera esperando a que cobre para que le pague, y con una carga docente que no puede, por otro lado tú tienes un grupo de estudiantes que están llevando un puñal en la mochila, y que le dicen al otro que está ahí, estate tranquilo, te voy a dar tu puñalada. Sí. Entonces, ese que está siendo abusado le toca dos caminos: o se recoge y se deja abusar y se deja maltratar, o se alía y se vuelve el abusador. Sí, mira, en ese mismo sentido,
Y no es que estoy en contra de la tipificación, no es que estoy en contra de eso. Yo no sé qué está pasando en Estados Unidos, no conozco ese escenario, yo sí sé lo que está pasando aquí, porque lo vivo viendo y lo vivo conversando a diario. O sea, la escuela se está convirtiendo en una reproductora de la violencia social. Ahora bien, ¿y por qué yo insisto en este sentido? Porque así como uno teoriza, así como uno piensa, actúa. Pero detrás de todo esto hay una metodología para uno poder actuar. Entonces pienso que a la escuela se le está dejando sola en este problema, en un problema social que necesariamente para solucionar este problema, aquí en República Dominicana, no sé en los Estados Unidos, aquí hay que incorporar a la misma sociedad. La sociedad tiene Mira, organizaciones sociales de bases que pueden incidir en esto. No se puede sí, venir a pensar que va a haber que traer al Ejército Nacional, a la Policía, a la Marina y meterlo en todos los planteles escolares para que, frene el problema de la violencia. No se puede, como tú muy bien acabas de señalar. Entonces tenemos que buscar una metodología diferente en función de nuestra realidad, no en función de la realidad norteamericana. Yo la desconozco. Mire, en función de nuestra realidad, nosotros necesitamos revisarlo todo, desde ese ley 13603, el Código del Menor. Ahora se está revisando la reglamentación de la escuela, pero tenemos que revisar la formación del maestro. Es que hoy necesitamos un maestro distinto. Lo que decía el doctor, en un encargado de disciplina no es necesario en una escuela. El policía escolar menos. Cuando se pusieron a decir que el accidente del niño fue por que no había policía, el policía no puede manejar la disciplina en la escuela. La disciplina la maneja el maestro en el aula. Primero, haciendo prevención, formar el maestro. Doctor, usted sabe que se quitó de la planificación escolar la motivación. Ahora se planifica sin motivación. Imagínese usted que usted va a trabajar con 50 muchachos y usted no los motiva, usted le arranca con la clase. Habría que ver quiénes son los que están sentados ahí, si son el compañerito al cual hizo campaña y tengo que darle un buen puesto de trabajo. O sea, estamos... Entonces, sí, es una revisión profunda que nosotros tenemos que hacer de nuestra escuela y de su funcionamiento. Cuando un maestro comienza a dar una clase sin motivación, es como cuando el agricultor riega las semillas sin preparar el terreno. Va a salir lo que sea de ahí. Así mismo es, pero que hay un aspecto, señores, que nosotros nos estamos olvidando. Miren, es cierto que la capacidad que tiene el Estado Dominicano de asumir todas las esferas del Estado son deficientes, tenemos muchas limitaciones. Este país está con todos los problemas del mundo. Sin embargo, si existe una dependencia del Estado Dominicano que tiene recursos y que no le sobra, pero que tiene más recursos que todo el mundo, es educación. Ahora, ¿qué pasa con esos recursos? ¿Dónde está el tema de la planificación? ¿Dónde está el tema del estudio, de abordar los elementos más fundamentales para la construcción de una sociedad? Que si nosotros no tomamos en cuenta lo que se necesita en la escuela del día de hoy, entonces nosotros estamos corriendo a un barril sin fondo, porque nuestros puestos en las mediciones que nos dan nos colocan en lugares muy distantes de lo que deberíamos tener. Pero si a todo esto nosotros no hacemos un análisis integral de la necesidad que requerimos, porque mire, si usted hace lo mismo, usted no puede tener resultados diferentes. Óigame bien, usted encuentra que una persona dice, mira, yo quiero irme de fin de semana para Bávaro, me quiero dar un hotel, pero ocurre que usted hace lo mismo de toda la vida, que es levantarse a las 10 de la mañana, ver qué hay, vive con su papá y su mamá probablemente, y usted es un vago, usted no va a tener resultados diferentes. Entonces usted tiene que cambiar de estrategia, la escuela tiene que cambiar de estrategia
porque los retos que tenemos hoy son muy diferentes a una sociedad que antes tenía disciplina. Sobre la base de una dictadura probablemente, sí, pero tenía disciplina. Entonces ahora, sin llegar a aspirar a tener dictadura, tiene que tener elementos disciplinados, porque hay un elemento, la falta de límite que tú mencionabas, Jorge, hace 2 o 3 programas atrás. En tu última intervención, tú decías, uno de los grandes problemas que hay en el hogar es la falta de límite. Y eso tiene que establecerse. El ser humano tiene que saber que existen límites. Y la escuela, si no juega ese papel de formar integralmente en el escenario que le toca, porque no se puede meter al hogar. La escuela no se puede meter en la habitación mía. Es en el escenario escolar. Entonces, evidentemente que ese rediseño tiene que incluir el diseño de un ser humano integral, que ame la paz, que le dé salida a los conflictos por medio de la conversación, pero que también tenga manera de que la mala acción de un compañerito encuentre respuesta ante una autoridad. Esos son elementos que hay que darse en esta discusión. Adelante. Mauri, ¿y si no hay autoridad? ¿Y si la autoridad son los mismos estudiantes que ejercen los niveles de violencia? ¿Tú no sabes que hay profesores que le tienen miedo a los estudiantes? Sí, pero debe haber un profesor. Si me permiten esto, para coger la misma idea de Mauri, el problema es que la escuela no puede entrar a la habitación de cada uno de los hogares. ¿Tú sabes lo que dijo Mauri ahí? Que no hay una coordinación entre padres y escuelas. Si la escuela no está dentro de la habitación y el padre no está dentro del aula, no va a haber forma de solucionar esto. Exacto. Y el doctor dijo algo interesante hace un momentito. Y yo me río porque le preocupa muchísimo a uno. Un teórico también puso en la mente de muchos educadores que el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje era el niño. Eso se generó. Viene una ley 13603 de protección del menor. Doña Rosa, eso es un disparate. Pero un disparate monumental. Monumental, porque es que ¿cómo va el niño a dirigir el proceso de enseñanza? Exacto. Tú puedes decir eso a nivel de maestría. O sea, nosotros 5, doña Rosa Valera, el doctor Jorge Morillo, el doctor Lafontaine, la licenciada Lizania y Amaury, podemos hacer una maestría. Ok. Entonces, en nosotros que estamos formados, nosotros somos el centro, bien. Usted tiene que agarrar toda esta literatura y leérsela, tiene que ver todos estos videos, tiene que ver todos estos resúmenes. Pero un muchacho que no tiene idea ni siquiera de quién él es. Exactamente. Y fíjese que hasta en la maestría nos dan un programa. Nosotros no nos regimos por nosotros mismos. Nos dan un programa para la autoformación y autodesarrollo. Pero al niño hay que pautarlo. Eso es así. Al niño hay que ponerle límites, como ustedes decían. Al niño hay que ponerle normas. Entonces, a partir de que se consideró el niño ese centro y que se dio esa ley, tenemos un muchacho que dirige la escuela. Tanto es así que en esa misma escuela donde murió el niño, tengo entendido que hay unos grupos que dirigen. Hoy aquí no se va a dar clase. Hoy aquí no se da clase. Entonces vamos a ver. Porque no hay quien lo enfrente. Vamos a irnos a una breve pausa y a la vuelta vamos a ver cómo lograr esa integración entre las familias y la escuela para atacar este problema de la violencia que está permeando en nuestras escuelas. Vamos a una breve pausa y a la vuelta continuamos conversando con el doctor Jorge Morillo y la licenciada Rosa Ariza de Valera.